Y también tenemos los diferentes tipos de transformación de energía. Les decía, por ejemplo, ustedes conectan un abanico, ustedes están convirtiendo energía eléctrica en energía cinética. ¿Por qué energía cinética? Porque se está moviendo el abanico. Igual, si ustedes tienen un foco de pilas, ustedes tienen la pila tiene energía química acumulada dentro de la pila, y ustedes lo ponen a un foco, entonces lo cambian a energía lumínica. Entonces, siempre existen las transformaciones de energía, donde la energía pasa de un tipo de energía a otro tipo de energía, y lo importante es que recordemos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces decimos que la termoquímica es el estudio de cambio de calor de las reacciones químicas, y entonces tenemos que recordar lo que es un sistema. Pues nosotros tenemos un sistema abierto, un sistema aislado y un sistema cerrado. ¿Qué es un sistema abierto? En un sistema abierto hay intercambio de energía en forma de calor y intercambio de masa. En un sistema aislado, nosotros lo estamos aislando, quiere decir que lo estamos cerrando de todo el medio ambiente, entonces en este caso no hay intercambio de ningún tipo, ni de energía, ni de masa. Un sistema cerrado, por ejemplo, una olla hirviendo, nosotros lo cerramos, hay intercambio de energía, sí, pues porque la olla se calienta, entonces sí existe energía que se intercambia, pero la masa no. Entonces, de eso tenemos que tenerlo claro, qué tipo de sistema estamos hablando. Una es que tenemos que recordar que un sistema es la porción específica en la que estoy interesado y todo el resto se llama los alrededores. ¿Sí? Para tenerlo de una manera clara. Recordar que un proceso exotérmico significa que libera energía. Entonces, si nosotros tenemos una ecuación, digamos, dos hidrógeno gas, más oxígeno, produciendo agua líquida. Nosotros tenemos este proceso, todas las ecuaciones siempre tenemos que ver de que estén balanceadas. Entonces, este proceso, si es un proceso exotérmico, entonces tiene aquí un delta H. Podemos representarlo como un delta H de este lado sumando, y entonces en este caso nosotros reconocemos de que esta reacción es exotérmica. O también podemos ponerle a esta reacción delta H igual menos cualquier número en kilojulios. Entonces, si yo estoy poniendo el delta H sumando o estoy indicando que el delta H de la reacción es negativo, significa que la reacción es exotérmica. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, tenemos el óxido de mercurio que se está descomponiendo a mercurio más oxígeno, nosotros podemos poner aquí más energía. Pues en este caso estamos hablando que esto es un proceso endotérmico. Y podríamos poner que también el delta H es igual, pero vamos a poner que el delta H es un valor positivo. En este caso estamos indicando que es un proceso exotérmico, endotérmico. Ahora, procesos naturales que nosotros conocemos, por ejemplo, la fotosíntesis. La fotosíntesis requiere la energía del sol, la energía radiante del sol. Entonces, para que ocurra la fotosíntesis, quiere decir que está recibiendo energía, entonces es un proceso endotérmico. Si nosotros hacemos una combustión de un hidrocarburo, nosotros vamos a tener liberación de energía. Entonces, si tenemos liberación de energía, en ese caso estamos hablando de un proceso exotérmico. Si yo estoy hirviendo agua, puedo poner como un ejemplo, estoy hirviendo de agua. Entonces, si estoy hirviendo agua, yo tengo que suministrar energía, entonces eso es un proceso endotérmico. Esas son de las cosas
Dicen que es borroso, pero entonces... ¿No ven bien todavía ahí? Profe, vea, métase al grupo para que vea un toque, le mandé una foto. Y eso que acabo de comprar lentes, ¿ah? Veo horrible. El problema es que esta luz que está aquí mata mucho la iluminación de arriba. ¿Cómo se ve ahí? Ajá, 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 profe, se ve mejor, pero un toque borroso igual, pero sí se ve, digamos, al menos yo entiendo. Bueno, ahí me dicen si va mejorando. Ok, la primera ley de la termodinámica dice que la energía puede ser convertida de una forma u otra, pero no puede ser creada ni destruida. Entonces, el cambio de energía en el sistema más el cambio de energía en el entorno tiene que ser igual a cero. O sea, lo que quiere decir es que el cambio de energía en un sistema tiene que ser igual al menos el cambio de energía en el entorno. Entonces, muchas de las veces cuando nosotros vemos calorimetría, por ejemplo, cuando se absorbe calor, ese calor que se absorbe es porque alguien tiene que haberlo liberado. Entonces, ahí se dice que el calor ganado es igual al menos el calor perdido. Siempre tenemos que recordar que lleva signo contrario. ¿Okay? Entonces, una de las primeras cosas que se ve en la primera ley de la termodinámica, que son precisamente en los ejercicios, es que delta es igual a Q más W. Nosotros tenemos que recordar que el cambio de energía es igual al calor más el trabajo. Sin embargo, tenemos que tener claro lo que es la convención de signos. Entonces, si el calor se libera, por ejemplo, las reacciones exotérmicas, quiere decir de que este calor es menor que cero. O sea, siempre tiene que ser un calor negativo. Y eso es lo que tiene que tenerlo presente. Si es un calor que se absorbe, que significa que es un calor endotérmico, la reacción, el calor es mayor que cero. Eso significa que el Q es positivo. Con respecto al trabajo, exactamente, si el trabajo sale, o sea, el sistema hace trabajo hacia los alrededores, por ejemplo, cuando se expande un cilindro o cuando se expande un gas, en este caso, entonces vamos a tener que el trabajo es igual menor que cero, igual que el calor. Si yo estoy inyectando trabajo a un sistema, estoy empujando trabajo, estoy ingresando trabajo al sistema, entonces en ese caso el trabajo va a ser mayor que cero. Esto es muy importante que ustedes lo tengan a la mano a la hora que van a hacer el examen, para que no tengan un error en la convención de signos, porque eso se va a ver. Entonces, por ejemplo,
problemas que son típicos de grano. ¿Sí? Entonces dice el trabajo realizado cuando se comprime. Entonces vean que en este caso estamos hablando del trabajo realizado cuando se comprime. ¿Cuál signo tendrá ese trabajo? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, porque está entrando al sistema. Estoy comprimiendo el sistema, o sea, estoy entrando. Dice, el trabajo que se comprime un gas es de 462 julios. Entonces, el trabajo en este caso es más 462 julios. ¿Por qué más? Porque está ingresando trabajo al sistema. Durante este proceso hay una transferencia de calor hacia los alrededores. Entonces, eso significa que ¿cuál es el signo del calor? Negativo. Negativo porque está saliendo hacia los alrededores. Nosotros vamos a tener esto que se llama sistema y todo esto se llama alrededor. Entonces, si el calor está saliendo hacia los alrededores, quiere decir que el calor es negativo. Entonces dice que el calor sale hacia los alrededores y es de una magnitud de 128 julios. Entonces tiene que ser negativo. Entonces quiere decir que el cambio de energía es igual a Q más W. Q va a ser menos 128 y W es 462. Entonces el cambio de energía va a ser igual a 334 julios. Es positivo. En realidad, esto es el cuidado que hay que tener en este tipo de problemas. Y los problemas se plantean más o menos así, tal y como está ese. Siempre le van a decir cuál es el trabajo o le van a decir cuál es el calor y ustedes tienen que calcular. Vean otro ejemplo. Dice, una muestra de gas se expande de un volumen de 5 litros a 11.60 litros. ¿Cuál será el trabajo en julio realizado por el gas si la presión externa es igual a una atmósfera? Entonces, dentro de lo mismo que estuvimos viendo, encontramos que el trabajo va a ser igual a la presión por el cambio de volumen. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros el trabajo? El trabajo lo calculamos como menos la presión por el cambio de volumen. Entonces, en este caso, el problema dice un gas se expande de un volumen de 5 a 11.60. Entonces, el delta V va a ser 11.6 menos 5.0 litros. 5.0, 11.60. O sea que tienen que tener cuidado con las cifras significativas, hay que mantenerlas. Y dice que la presión externa es una atmósfera. Entonces, ¿a qué va a ser igual el trabajo? El trabajo va a ser igual a menos la presión, una atmósfera. Cambio de volumen, 11.6 menos 5 va a ser 6.60 litros. Bien. La presión es 1. Dice que es una sola 1.00. Pues si nosotros hacemos, quiere decir de que el trabajo en este caso es igual a menos 6.60 atmósferas litro. Y hay un factor de conversión que se le quieren quedar a ustedes, donde dicen que una litro atmósfera va a ser equivalente a 101.325 julios. Pues en este caso van a decir que el trabajo va a ser igual a menos 6.60 atmósferas al litro y multiplicado por un factor que dice que una atmósfera al litro
va a ser igual a 101,325 julios. Entonces, el trabajo va a ser igual a 6,60 por 101,35. Eso me da 668,91. El dato al que yo estoy partiendo tiene 3 cifras. Esta diferencia da 3 cifras también. Entonces el resultado final tiene que ir con 3 cifras. Entonces quiere decir que este resultado va a ser igual a menos 669. Entonces son 2 problemas los que hay. Uno que le dan a uno calcular el trabajo, que siempre va a ser esta fórmula, y otra que es calcular los cambios de energía, que siempre es esta fórmula. Pues eso lo que tienen que hacer ustedes es tenerlo a mano para que ustedes lo puedan aplicar. ¿Qué es lo otro que nos pueden poner? Vean que lo que vamos haciendo aquí es viendo las diferentes formas que nos pueden plantear el cálculo de la energía. Entonces, por un lado, tenemos que el cálculo de energía es Q más W. Estamos viendo que W es menos P delta U. Ahí tenemos 2. Ahora apago la luz porque ahí arriba no se ve, ¿verdad? Okay. ¿Qué es lo otro que a nosotros nos pueden hablar de calcular el calor? Otra de las formas que nos pueden pedir a nosotros calcular el calor es el siguiente. Dice, ¿cuánto calor se libera al quemar 300 gramos de fósforo blanco? Y le haga a ustedes la reacción. Entonces, el 4 más oxígeno lo estamos quemando para producir P4O10. Y entonces lo que le dan es el delta H y dicen que el delta H de esa reacción es menos 3013 kilojulios por mol. Entonces en este caso me están preguntando ¿cuánto calor se libera? Entonces, vimos cambio de energía, calor o W si me lo dan. También me pueden pedir calcular W y también me pueden pedir calcular calor. Entonces, para calcular el calor, entonces me dice que cuánto calor se libera al quemar 300 gramos de fósforo blanco. El fósforo blanco. Ahora, siempre que nosotros trabajamos una reacción química, tenemos que recordar que nosotros trabajamos en moles. ¿Sí? Entonces, quiere decir que yo voy a tener que poner 300 gramos de P4 por un factor de convención que me dice que un mol de P4 tiene una masa 124 gramos. 124 gramos. De esta manera yo tengo el mol de P4. Ahora, voy a decir que de acuerdo a lo que yo veo aquí, es que para un mol de P4, y este mol de P4 lo estoy basando en esto que está aquí. Que aquí dice 1. Entonces, un mol de P4 es igual a menos 3013 kilojulios. De esta manera, los moles de P4 se cancelan, los gramos se cancelan, y entonces yo voy a multiplicar 3013 por 300 en 314.
Eso me da 7.290 kilojulios. Ahora, yo partí de 3 cifras. Entonces, si partí de 3 cifras, este resultado tiene que darse en 3 cifras. Entonces, para que este resultado se dé en 3 cifras, tengo que aplicar notación científica. Entonces, tengo que poner que es 7,29 por 10 a la 3 kilojulios. Para que ustedes eso en el examen van a tener los resultados. Entonces, no hay ningún problema. Lo que tienen que recordarse es siempre fijarse las cifras para que los resultados les estén dando bien. Porque puede ser de que esté el resultado erróneo o con las cifras significativas erróneas. Hay otro, tal vez para que veamos la diferencia, dice el calor emitido por cierta cantidad dada de SO2. Si alguno en algún momento tiene alguna duda, me interrumpe, porque lo que me interesa es que les quede claro. Repito, estamos viendo cambios de energía. Cambios de energía es calor más W. Puede ser que me den calor, puede ser que me den W. Puede ser que me pidan calcular el trabajo, como puede ser que me pidan calcular el calor. Esta es una forma que estamos calculando el calor cuando yo tengo el calor de una reacción química. ¿Ah? Entonces, esto me lo pueden plantear de diferentes formas. Entonces, le pueden decir que el calor emitido por una cantidad de SO2 por una cantidad X de SO2 es igual a menos 136 kilojulios. Calcular la masa de SO2 y la ecuación que me van a decir es que 2SO2 gas más oxígeno produce SO3 gas con delta H de menos 198,2 kilojulios. Entonces, en este caso, es el ejercicio al revés. En el ejercicio anterior nos estaban dando la masa, nos estaban dando el delta H. ¿Y qué obteníamos con la masa y con el delta H? Estábamos obteniendo el calor emitido. Ahora me están dando el calor emitido. Entonces, en el ejemplo anterior, nosotros lo que hacíamos era que teníamos una masa, esa masa la pasábamos a moles y esos moles después lo multiplicaba por el delta H. Bien. Y de esta forma obtenía el calor emitido en este caso. ¿Cuál es el calor emitido? 198,2 kilojulios. Pero este 198,2 kilojulios está siendo liberado por 2 moles de SO2. Por 2 moles de SO2. ¿Okay? Ahora, paso 1 mol de SO2. ¿Cuál es la masa que tiene 1 mol de SO2? El azufre tiene 32 y el oxígeno tiene 16 y como son 2 tiene 32. Entonces tengo 64 gramos de óxido de azufre por X masa. De manera que estos gramos se cancelan con los gramos que tenemos aquí, estos moles se cancelan con estos moles y resulta que esto va a ser igual a menos 136
kilojulios. Entonces, en este caso, lo que me están pidiendo es la masa, entonces quiere decir el 136, yo lo voy a multiplicar por 2, por 64, o sea, estoy pasando el 2, pasando el 64 y lo divido entre 198.2. 36 por 2, 4, entre 198.2, eso me da 87,8 gramos. Esas son las dos formas normales que uno le puede pedir los ejercicios. Uno es que uno tenga la masa, tenga la reacción, cuánto calor liberó, y le piden a uno calcular el calor. O le dan el valor del calor y uno tiene que calcular la masa. Los dos ejemplos son los que normalmente tenemos para calcular calor. La otra forma que vamos a entrar a ver ahora es específicamente calorimetría. Es la que aquí teníamos delta E, si van a Puma W. Segundo tipo de problema que vimos es, quiero calcular el calor liberado o el calor absorbido por una reacción, me dan el delta H y me dan la masa. Con eso trabajo. Ahora viene lo que es la ecuación de calorimetría. Entonces, cuando vamos a la ecuación de calorimetría, nosotros sabemos que el calor es igual a masa por el calor específico por el cambio de temperatura, o calor es igual a la capacidad del calorímetro o la capacidad calórica por el cambio de temperatura. Entonces ven que en este caso el calor específico es el calor que se requiere para elevar la temperatura de 1 gramo de sustancia, porque precisamente el calor específico va a estar en gramos de sustancia para el aumento de 1 grado Celsius. Pero cuando yo quiero definir la capacidad calórica, pues la capacidad calórica es el calor que se necesita para aumentar 1 grado centígrado en una masa dada. ¿Okay? Ya que en este caso ya la masa no está incluida. Desde ahí tenemos nosotros los diferentes problemas que vamos a tener de calorimetría. ¿Cuál va a ser uno? Uno de ellos va a ser, por ejemplo, que dice cuánto calor es emitido cuando se calienta la barra de hierro de 25 a 65 grados Celsius. Y dice que la masa es de 869 gramos. Y el calor específico S va a ser igual a 0,44 juliogramos grados Celsius. Entonces, ¿cuál fórmula sabe uno que tiene que usar? Pues, si aquí me están dando cambio de temperatura, me están dando masa, me están dando calor específico, no hay ninguna otra que no sea aplicar esta, porque es la que me están dando los datos. ¿Puedo calcularle de arriba calor? No, ¿por qué? Porque no me están dando ni una reacción química, sino que me están hablando de un hierro que lo que está sufriendo es una transferencia de calor. Entonces es un caso específico de transferencia de calor. Entonces, no tengo reacción. Lo que tengo es esta o esta.
Pero como me están dando calor específico, entonces, pues, que es calor específico, esta es la fórmula que tengo que aplicar. Y entonces, en este caso, yo voy a decir que el calor va a ser igual a la masa, que es 869 gramos, por calor específico, que es 0,444 julios, grados Celsius, de manera que se cancelan los gramos, por cambio de temperatura, se está calentando de 25 a 65. Quiere decir que la temperatura final es 65 y la temperatura inicial es 25. Quiere decir que cuando yo hago esto, tengo que hacer 65 menos 25, me da 40, multiplicado por 0.444 por 869, y el resultado me va a decir que son 15.433. Julios. Probablemente me lo van a dar en kilojulios, entonces va a ser 15,4 kilojulios, porque eso es lo que hago, es que 15,433 julios con un factor de conversión que dice que 1 kilojulio es igual a 1000 julios. De manera que entonces esto es 15,433. Pero aquí esto da 40,0. 869 tiene 3 cifras, 0,44 tiene 3 cifras, el resultado final es 3 cifras. El calor tiene que ser de signo positivo, sí. ¿Por qué tiene que ser de signo positivo? Porque la barra se calentó de 25 a 65, quiere decir de que absorbió calor, y si absorbió calor, quiere decir de que ese calor es positivo. Hay muchos lugares en los cuales está lloviendo. Aquí ya, por suerte, gracias a Dios, ya bajó un poco la lluvia. Entonces, sé que hay algunos de ustedes que tienen problemas con la señal. Esperemos que no nos llegue aquí el problema. Para eso estamos grabando, y entonces yo ahora inmediatamente termino la clase. Yo se los paso para que ustedes puedan revisarlo y estudiar. ¿Sí? Entonces, vean que aquí son cosas de que uno tiene que ser práctico. Yo lo que quiero es que ustedes, aquí estoy anotando, que ustedes hagan cuadrito donde ustedes ponen si me están dando la reacción, me están dando el delta H, me están dando la masa, es esto lo que tengo que aplicar. Si lo que... Mejor no hubiera dicho nada, ¿verdad? Por estar hablando se fue la luz. Tranquilo, profe. Vamos viendo a ver hasta dónde nos llega. ¿Sí? Dice, ¿cuánto calor en julios debe suministrarse a 100 gramos de aluminio con un calor específico de 0,897 para elevar la temperatura de 25 a 80? Entonces, ¿cuánto calor en julios? Dice que la temperatura inicial, si quieren irlo poniendo diferente, la temperatura inicial es 25,0 grados centígrados. La temperatura final dice que es 80 grados centígrados. La masa dice que son 80 gramos de aluminio. Perdón, 100 gramos de aluminio.
Yo también les voy a pasar la práctica ahora. Y el calor específico, 0,897 julios gramos grado Celsius. Entonces, vean, le están dando temperatura, le están dando masa, le están dando calor específico. ¿Qué es lo único que significa eso que yo puedo hacer? Lo único que yo puedo hacer es entonces aplicar esta fórmula, donde dice que el calor va a ser igual a la masa, que son 100 gramos, por calor específico, que es 0,897 julios gramos grado Celsius, por el cambio de temperatura. Y el cambio de temperatura es de 80 menos 25. Veo que aquí esto tiene 3 cifras significativas, esto tiene 3 cifras significativas, y el resultado va a ser 80 menos 25, 65,0, también va a tener 3 cifras. Entonces el resultado final, tengo que expresarlo con 3 cifras significativas. Entonces va a ser 100 por 0,897 por 65. Eso me va a dar 5.831. 5.830,5. Profe, ¿55 o 55? Me da 5.830. 100 por 0,897 por 65. Ah, ok. Aquí es donde me decís que es 55. Sí, profe, me da 55. Está bien. Pensé que era que me estabas diciendo que quiero 55. De 100 por 0,897 por 55, eso da 4.933,5. Esto yo tengo que redondearlo a 3 cifras, entonces lo que lo voy a hacer es que voy a pasarlo a kilojulios, de manera que el resultado va a ser 4,9335 kilojulios. Entonces, tengo que redondearlo a 3 cifras, entonces tengo que dejarlo aquí. Entonces quiere decir que el resultado final es 4,93 kilojulios. ¿Dudas? Bueno, existe algo que se llama calorimetría a volumen constante y calorimetría a presión constante. Entonces, ya cuando estamos hablando de calorimetría a presión constante o calorimetría a volumen constante, ya sí nos metemos en una situación un poquito más compleja. ¿Okay? Entonces dice, por ejemplo, una muestra de etanol que pesa 2,84 gramos se quemó en un exceso de oxígeno dentro de una bomba calorimétrica. Entonces ahora vamos a hablar de bomba calorimétrica. Entonces, cuando yo estoy hablando de una bomba calorimétrica, tengo que tener claro si está trabajando a volumen constante o está trabajando a presión constante y qué es lo que tenemos que saber. Entonces,
siempre van a ser ejemplos de calorimetría, pero digamos en este ejemplo le dice, primero me está diciendo que la masa es 2.84 gramos, se quema un exceso de oxígeno dentro de una bomba calorimétrica. La temperatura del calorímetro ascendió desde 25 gramos a 373, 25 grados a 373. Si la capacidad calórica del calorímetro era 9,63, ¿cuál es el calor de combustión de un mol de etanol? Pues, aquí ya estos de calorimetría son más complejos. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Dice, primero, que la masa es 2,84. La temperatura inicial dice que es 25 y la temperatura final 33.73 grados. Dice que la capacidad del calorímetro, es 9,63. En este caso, esa capacidad del calorímetro tiene que ser la capacidad del calorímetro más el agua. Y este ejercicio es muy simple porque tiene que ser la suma de los dos por el valor que tiene. Entonces nos dice cuál es el calor de combustión de un mol de etanol. El calor de combustión o delta H combustión por un mol. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí lo que ocurre es que el etanol se puso a combustionar y entonces liberó energía. Fue como en el ejercicio que ustedes hicieron en el laboratorio. Esa energía que libera ese alcohol, ese calor de combustión, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que el agua se caliente. Pero en este caso no nos están dando la masa del agua. Entonces, si yo lo que tengo es masa, cambio de temperatura y capacidad calórica, no me están dando calor específico, quiere decir que yo no puedo utilizar esta, porque no tengo el calor específico. Pero tengo la siguiente, que dice que calor es igual a la capacidad calórica por el delta T. Entonces, en este caso, calor va a ser 9,63 kilojulios por grado Celsius por la diferencia de temperatura, que sería 33.73 menos 25 grados Celsius. Quiere decir que el calor va a ser 9,63 kilojulios por 8.73 grados Celsius, y grados Celsius de aquí se cancela. Entonces, este calor me va a dar igual a 9.63 por 8.73. Eso me da 84,07 kilojulios. Aquí, cuando yo hago esta diferencia, el resultado me va a dar 8.73. Pero aquí no tiene, en realidad, decimales. Quiere decir de que este resultado tiene que ir sin decimales. Y si este resultado tiene que ir sin decimales, es muy probable que entonces voy a tener que poner que el cambio de temperatura es 9. Y entonces resulta que aquí, cuando yo hago la multiplicación, en vez de que me dé lo que me está dando ahí, voy a multiplicarlo por 9. Y entonces 9 por 9.63 es 86 kilojulios. Sin embargo, aún así, esos 86 kilojulios tiene dos cifras, entonces esto sería pues igual a 8. Perdón, 9 por 10 kilojulios. Cifras significativas. Pero en este caso, como les digo, ustedes tienen que tener esto a mano. No puedo calcular el calor, porque con esta fórmula, porque yo no tengo el calor específico. Pero como me están dando capacidad calórica, quiere decir que puedo utilizar esta. En este caso me dieron la capacidad calórica, tanto el agua como el etanol. Ahorita vamos a ver un ejercicio donde me dan los datos tanto del agua como de la sustancia combustible, entonces hay que resolverlo
diferente, y esto es lo que más se puede complicar. Ahora, ese calor está dado por kilojulios. Ahora, ese calor en kilojulios dice que lo estamos obteniendo para 2.84 gramos. Entonces, estos 2.84 gramos de etanol esos 2.84 gramos de etanol, yo tengo que convertirlo a moles. Entonces, 2.84 por 1 mol de C2H6O. ¿Cuántos gramos son? Entonces, tengo 2 moléculas de carbono, entonces son 24. Tengo 6 hidrógenos más 16 del oxígeno, tengo 46. Entonces, en este caso, yo tengo 2.84 dividido entre 46, tengo 0,062 moles. Y como me están pidiendo el calor por mol, entonces lo que tengo que hacer es 9 por 10 kilojulios dividido entre 0,062 moles. Y entonces 9 entre 0.062 moles, eso me da 145 kilojulios por mol. Entonces vean que aquí lo más que hay que hacer, o sea, lo más que complicaron el problema, solo vamos a ver dos formas de complicar el problema que son las que salen en el examen. Bueno, no sé si saldrá esta específicamente, ¿verdad? Pero las dos formas en las que se plantean en los exámenes esta parte de calorimetría en bomba calorimétrica es como que me da la capacidad calórica tanto del calorímetro como del agua, y me da un cambio de temperatura, calculo el calor y ese calor lo divido en la cantidad de moles de la sustancia. Esa es una forma que puede salir. Si tienen alguna duda, preguntan. Entonces, aquí lo que estamos viendo, todo va a ser relacionado con calor, con delta H. El delta H al fin y al cabo es calor. Y entonces aquí, en bomba calorimétrica, lo que acabamos de ver, uno, es cuando le dan a uno la capacidad calórica por el cambio de temperatura, y una vez que uno tiene la capacidad calórica por el cambio de temperatura, lo divide entre el número de moles. Ese fue el ejercicio que acabamos de ver, de bomba calorimétrica. ¿Cuál es el segundo ejercicio de bomba calorimétrica? El que sigue dice, una muestra de 0.15 gramos de cobre sólido. Una muestra de 0,105 gramos de cobre. Se quema en una bomba calorimétrica a volumen constante, que tiene una capacidad calórica de 1650 julios grados centígrados. Es una bomba calorimétrica a volumen constante. Y dice que la capacidad calórica es 1650 julios grados Celsius. Dice, el calorímetro contiene 500 gramos de agua. Gramos de agua. Con un calor específico de 4,184 julios grados Celsius. Y el aumento de temperatura es de 1,126.
delta T es igual a 1,126 grados Celsius. Dice, calcular el calor de combustión. Por mol. ¿Qué pasa? Este es el segundo ejemplo de calorimetría con bomba calorimétrica que nos pueden dar. En este caso nos están dando la capacidad calórica del calorímetro y además de eso me están dando la cantidad de agua que tenía, el calor específico y el cambio de temperatura. Entonces, en este caso nosotros tenemos dos calores. Entonces, en este caso, el calor de combustión, el calor que desprendió el cobre cuando se quema, va a venir por el calor del calorímetro más el calor que absorbió el agua. Entonces, en este caso, vamos a tener dos calores, el calor del calorímetro y el calor del agua. El calor del calorímetro lo voy a calcular capacidad calórica por el delta T. Y el calor que el agua absorbió, lo voy a hacer por masa, por calor específico, por el cambio de temperatura, porque esos son los datos que me están dando. El caso del ejemplo anterior nos estaban dando la capacidad calórica del calorímetro más el agua. En este caso, me están dando la capacidad calórica del calorímetro y la capacidad calórica del agua. Perdón, la masa, el calor específico, cambio de temperatura del agua. Entonces, en estos casos yo voy a decir que el calor de combustión va a ser igual. Calor del calorímetro dice que es 1650 julios grados Celsius por 1.126 grados Celsius. Más la masa del agua son 500 gramos. Por calor específico 4,184 julios gramos grados Celsius. Por el cambio de temperatura igual 1,126 grados Celsius. De manera que yo multiplico esto. Y entonces tengo 1650 por 1.126. Esto me va a dar 1857,9 julios más 500 por 4.184 por 1.126 me va a dar 2356. Quiere decir que el calor de combustión, y lo voy a expresar en kilojulios, es 4.21 kilojoules. Tres cifras significativas porque la masa está con tres cifras significativas, entonces pero aquí estoy obteniendo kilojulios. Todavía no estoy obteniendo los kilojulios por mol. Necesito ahora ver cómo lo paso a kilojulios por mol, exactamente igual que lo hicimos en el ejemplo anterior. Entonces, la segunda forma que estamos viendo en una bomba calorimétrica es que el calor de combustión va a ser igual al calor del calorímetro más el calor del agua. ¿Sí? Entonces me está dando que el calor de combustión es igual a 4,21 kilojulios. Pero yo inicié con 0,105 gramos, 0,105 gramos de cobre. Por un mol de cobre
tiene 64 gramos. Punto 105 entre 64 me da 0.0016. Entonces, el calor o el delta H de combustión o calor de combustión, para que se acostumbren a que es lo mismo, va a ser igual a 4,21 kilojulios dividido entre 0.0016 moles. Entonces, 4,21 0.0016 me da 2.631 kilojulios. Todo eso que estoy haciendo me da al final 2.631 kilojulios. Si resulta que la respuesta que veo es 2.631 en el examen, pues perfecto. Si resulta que estrictamente tiene que ser con 3 cifras, entonces este resultado va a aparecer como 2.63 por 10 a la 3 kilojulios. En este caso, aquí queda con 3 cifras porque aquí tiene 4 cifras. Entonces, vean que tenemos con bomba calorimétrica, que es a volumen constante, estas dos formas de calcular. Una es calcular con la capacidad del calorímetro por cambio de temperatura en número de moles. O si me dan también los datos del agua, tengo que incluir los datos del agua y entonces obtengo el calor de combustión y después tengo que hacer lo mismo, dividir entre el número de moles. Entonces, repito, para que lo tengamos claro y por eso es que lo estoy dejando aquí en la pizarra. Nosotros estamos viendo las formas de energía y los cambios de energía provienen por el calor más el trabajo. Si yo necesito calcular trabajo, el trabajo lo voy a calcular como menos P por delta V. Si me dicen que el trabajo se está expandiendo contra presión cero, pues quiere decir que el trabajo es cero. Si me están dando cambio de volumen, quiere decir que yo puedo calcular el trabajo que es igual a menos P delta V. Puede ser que me pidan, en vez de calcular el trabajo, y que normalmente lo que más se centra el capítulo es en calcular el delta H o el calor. Entonces, si yo tengo el calor, me dan la reacción química y me dicen cuál es el delta H y me dan la masa de la sustancia, yo puedo calcular el calor liberado o el calor absorbido por esa cantidad de sustancia. Si me dan la masa, el calor específico por el cambio de temperatura, quiere decir que yo puedo calcular el calor. Si me dan la capacidad calórica por el cambio de temperatura, puedo calcular este calor. Si me dicen que es una bomba calorimétrica, tengo dos opciones. Una es que me den la capacidad calórica de el calorímetro y el agua. Y en ese caso, lo único que tengo que hacer es calor es igual a capacidad calórica por el cambio de temperatura. Después, ese calor lo divido entre el número de moles que tengo y entonces estoy obteniendo el calor de combustión o el delta H combustión por mol. Si me dan la capacidad del calorímetro y la capacidad y el calor específico del agua y la masa del agua, quiere decir que en ese caso el calor de combustión voy a tener que sacar el calor del calorímetro y el calor del agua. Entonces, sumados esos dos tipos de calor, yo lo voy a dividir entre el número de moles que me dieron y entonces voy a obtener el calor de combustión y todo esto visto en una bomba calorimétrica a volumen constante. Pues hay otro ejemplo que dice una muestra de 1,35 gramos de naftaleno.
que es C10H8. Una sustancia de olor penetrante que se utiliza en los repelentes contra polillas se quema en una bomba calorimétrica a volumen constante. Entonces ahí me están diciendo una bomba calorimétrica a volumen constante. Como consecuencia, la temperatura se eleva de 20.28. Entonces, delta T es igual. Pasa de 25, llega a 25.95 y partió de 20.28. Pues quiere decir en este caso el cambio de temperatura es igual a 5.67 grados Celsius. Dice, si la capacidad calórica de la bomba más el agua, ya que aquí le están diciendo, la capacidad calórica de la bomba más el agua es de 10,17 kilojulios grados Celsius. Vean que aquí le están diciendo de la bomba más el agua. Entonces, en este caso, solo me están dando la capacidad calórica. Calcule el calor de combustión del naftaleno sobre una base molar. O sea, el calor de combustión por mol. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que voy a tener yo? Que el calor de combustión, si quiere verlo, me fijo aquí, bomba calorimétrica dice que es la capacidad calórica por cambio de temperatura. Entonces, la capacidad calórica es 10,17 kilojulios grados Celsius. Por el cambio de temperatura, que es de 28 a 25, que entonces el cambio de temperatura es 5,67 grados Celsius. El calor de combustión, es lo que hago es 10.17 por 5,67. Eso me da 57.66. Pero me están diciendo que quieren el calor de combustión por mol. Entonces, ¿cuánto fue la muestra? 1,45 gramos por un mol de C10H8. Tiene de masa 10 por 12, 120 más 8, 128. Entonces, 1.45 entre 128 me da 0.011 moles de C10H8. Entonces, el calor de combustión va a ser igual a 57,66 kilojulios dividido entre 0,011 moles. Entonces, 57.66 entre 0.011 moles, eso me da 5.242 kilojulios por mol. Pero en este caso, lo que yo obtengo de esta manera es los kilojulios por mol. ¿Y qué tengo que recordar? Aquí en ningún momento he manejado signo. Profe, He manejado signo. profe, ¿Sí? el calor de combustión no va negativo. No, por eso, es lo que estoy diciendo. En ningún momento he manejado signo. Lo que estoy haciendo es el calor. ¿De quién estoy calculando el calor? Estoy calculando el calor de la bomba calorimétrica. Pero en este caso, el calor ganado es igual al menos el calor perdido. ¿Qué quiere decir? Que esto fue, la bomba ganó 5.242 kilojulios por mol. Pero si yo quiero poner el calor de combustión, tengo que poner un signo menos. ¿Por qué tengo que poner un signo menos? Porque
El calor de combustión es energía que se libera. Lo que pasa es que esa energía que se me libera, este signo, no me está saliendo a mí de la operación que yo hago, sino que ese signo, al final, yo tengo que poner el signo menos porque el calor de combustión va a ser menos el calor que absorbió el agua y el calorímetro. Entonces, por eso es que le pongo el signo menos. Y entonces, si tengo que ver las cifras significativas, que aquí tiene 3 cifras significativas, entonces probablemente me van a reportar como resultado final 5,24 por 10 a la 3 kilojulios por mol, porque tiene que ser con 3 cifras significativas. Entonces, ya aquí en esta otra parte, aquí, algo que nos está apareciendo nuevo es que el calor de combustión es negativo. ¿Sí? Tengo que tenerlo presente que siempre va a ser negativo. ¿Sí? Entonces, eso es, por decirlo así, la forma más compleja que podemos preguntar calorimetría. Entonces, los modelos que tenemos ahí, vea que en este otro caso, volvimos a ver el caso de un calorímetro, pero en este caso el calorímetro que vimos tenía la capacidad calórica del agua más la bomba. Entonces, por eso es que no tuvimos que calcular el calor absorbido por el agua. Yo estoy tratando de que veamos los ejercicios típicos de examen. La forma típica y las diferentes formas en que se puede preguntar. No quiere decir que nada más tienen que leer eso. Viene el calor a volumen constante, a presión constante. Ese es el caso que vimos en el laboratorio, que es calor de neutralización. Entonces, en realidad, en ese caso, es cuando yo tengo una neutralización. Y entonces lo que vamos a ver es, ustedes vieron en la práctica, el calor que se libera por una reacción de neutralización. De acuerdo a lo que nos indicó el coordinador, no va a venir calor calculado a presión constante. Lo único es la calorimetría a volumen constante. Ahora, otra forma que tenemos de esto es el delta H de formación. Estándar. Que esto generalmente vamos a ver delta H de reacción estándar o delta H de formación. Entonces, generalmente a uno le van a decir que calcule el delta H o la enthalpía estándar de formación. ¿Qué tenemos que recordar en este caso? Tenemos que recordar que existen unas tablas de delta H que yo se las envié a ustedes al WhatsApp. ¿Recuerdan? Eso es porque tienen que traerlo para el examen. Donde lo que nosotros vamos a tener es que nos van a dar los delta H de, o el calor, de los reactivos o de los productos. Y de los productos, y entonces nosotros vamos a tener el delta H de formación estándar va a ser igual a la sumatoria de los delta H de formación de los productos menos la sumatoria del delta H de formación de los reactivos. Y aquí es nada más, únicamente, ver quiénes son productos, quiénes son reactivos, tener cuidado que los productos van de primero, que aquí se restan la sumatoria de los reactivos, se hace la diferencia y con eso obtenemos el resultado. Entonces, damos un ejemplo, dice, el benceno se quema en presencia de aire para producir dióxido de carbono y agua líquida. ¿Cuánto calor se libera por cada mol de benceno quemado?
La entalpía estándar de formación del C6 es igual a 49,04. La entalpía de formación del CO2 es igual a menos 393,5. Y del agua es igual a menos 187,6 kilojoules por mol, kilojoules por mol, kilojoules por mol. Nosotros ya deberíamos saber la ecuación, pero sin embargo se pone C6H6 más oxígeno produciendo CO2 y agua. Tengo 6 carbonos, pongo 6 carbonos aquí. Entonces tengo 6 carbonos aquí, tengo 6 hidrógenos, pongo 3 aquí, 3 por 2, 6. 6 hidrógenos, 6 carbonos. Me quedan 6 por 2, 12 oxígenos. Aquí me quedan 12 oxígenos. Y para este otro lado tendría que entonces poner 7.5. Entonces, para evitarme eso, pongo 2 aquí. Aquí pongo 12. En estos casos, en la ley de Hess es diferente. 12 ahí. Aquí voy a poner 6. Pero ustedes de por sí la ecuación nada más tienen que chequear que esté balanceada. Entonces, 12 carbonos, 12 hidrógenos. Ahora sí tengo 24 oxígenos más 6. Tengo 30 oxígenos, entonces pongo un 15 aquí. Una vez que hago esto, ¿quiénes son los productos? Estos. Entonces, el delta H de formación va a ser igual a la sumatoria de los productos. Hay 12 dióxido de carbono. 12 por menos 393,5. Más 6 aguas. El agua dice que es menos 187,6. Mira que lo que estoy haciendo es la suma de los productos y después tengo que restar los reactivos o reactantes. ¿Cuáles son los productos? 12 dióxido de carbono, pero el dióxido de carbono tiene 393,5. 12 por 393,5. 6 aguas y cada agua dice que es menos 187,6. ¿Sí? Menos la sumatoria de los reactivos. ¿Cuáles son los reactivos? 2 del benceno, y dice que el benceno es 49,04. Más 15 por el oxígeno, pero no me dieron el oxígeno. ¿Por qué? ¿Por qué no me dicen cuánto es el valor del oxígeno? Porque el oxígeno, azufre, hidrógeno, nitrógeno, todos estos que son compuestos moleculares, en todos estos casos el delta H de formación es igual a 0. Pues si no me dan es porque es 0. 15 por 0. Entonces una vez que hago esto, el delta H va a ser igual a 393,5 por 12. 187,6 por 6. Esto me va a dar de esta parte de aquí, ¿ya? 5,847,6 kilojoules. Menos 49,04 por 2. Me da 98,08, pero como aquí tengo un menos afuera, entonces es menos 98,08 kilojoules. Este delta H me va a dar igual a 5,847
7.6 menos 98.08, eso me da 5.750 kilojulios. Pero esos 5.750 kilojulios, el problema me dice cuánto calor se libera por mol de benceno. Pero este dato de 5.750 es por 2 moles de benceno. Entonces, tengo que dividirlo entre 2 moles para que entonces yo saque 5 veces 750, entonces da 2.875 kilojulios por mol. Vean que aquí es muy importante cuando hacemos en este tipo de problemas ver cuáles son los números que tenemos aquí adelante, tanto para la suma como para la multiplicación, como para lo que a uno le pregunta. Entonces, en este caso, esto es lo que se llama el delta H de formación. ¿Qué es el delta H de formación? Es únicamente agarrar sumar todos los delta H de los productos y restar el delta H de los reactivos, y eso es el valor de calor de delta H. ¿Tienen alguna duda? En el examen puede ser que le venga de este tipo de problema, pero no le dan los valores del delta H de formación. Por eso es que a ustedes se les envió la tabla para que ustedes la tengan a mano. Vea, digamos, la siguiente reacción dice, dada la reacción del carburo de calcio con agua, les dicen que es carburo de calcio más agua para producir hidróxido de calcio más eteno. Lógicamente tenemos que siempre darnos cuenta que la ecuación esté balanceada, aquí hay un calcio, aquí hay un calcio, aquí hay 2 carbonos, aquí hay 2 carbonos, aquí hay un oxígeno y aquí hay 2 oxígenos. Entonces quiere decir que aquí pongo un 2. A la hora que pongo 2 oxígenos, tengo 4 hidrógenos. Aquí tengo 2 hidrógenos más 2, tengo 4 hidrógenos, entonces está balanceado. Pero además de eso, si nosotros vamos a la tabla, algunos tienen a disposición la tabla en el WhatsApp. Esta tabla, aquí dice tablas termodinámicas. Entonces, las tablas termodinámicas, vamos y buscamos a dónde dice C2H2. Y entonces vamos a encontrar de que el C2 es menos 50. C2. Pueden irlo buscando después, menos 59,0 kilojulios por mol. El delta H de formación del agua. Se necesita saber cuál es el estado, porque ustedes pueden ser de que encuentren en la misma tabla agua líquida o agua gaseosa. Tienen que recordar que es el del agua líquida. Entonces, el caso del agua líquida es menos 285,8. En el problema anterior el valor era 180 y algo, pero era agua gaseosa. Aquí es el agua líquida, el 285, el delta H de formación estándar del hidróxido de calcio, no sólido, entonces eso en la tabla va a decir que es menos 986 kilojulios por mol, y el
delta H de formación estándar. Esa F significa formación. El C2H2 va a ser 227 kilojoules por mol. Entonces vean que en estos casos, cuando me están pidiendo a mí el delta H de formación, esto se llama el método directo. Entonces el método directo, ese delta H de formación, yo lo calculo ¿cómo lo calculo? Lo que voy a calcular es delta H de formación es la sumatoria delta H de los productos menos la sumatoria del delta H de los reactivos. Recordando que siempre tiene que ir adelante el número de moles. Bien. Entonces, en este caso, este se aplica exactamente igual. Entonces, ¿cuáles son los productos? Estos son los productos. Entonces, quiere decir, el delta H va a ser igual. El del hidróxido de calcio multiplicado por 1, el del hidróxido de calcio multiplicado por 1 es menos 986,0 kilojulios por mol por 1, más, ya que esto es la sumatoria, más un mol por C2H2, que dice que es 227,0 kilojulios por mol por 1. ¿Por qué? Porque aquí hay un 1 y aquí hay un 1. Y a esto tengo que restarle la sumatoria de el delta H de formación del agua. El delta H de formación del agua es menos 285,8 kilojulios por mol por 2 más el de el carburo de calcio, que es menos 59 por 1, porque aquí hay un mol. Si hago eso, en la parte de arriba me va a dar 986 negativos y le sumo 227 positivos. Esto me va a dar menos 759 kilojulios. Menos la segunda parte me va a dar 285,8 por 2 me da 571,6 negativo y 59 menos 59 por 1 me da 630,6 kilojulios, pero en este caso es negativo. A la hora que yo voy a hacer la suma final, menos por menos da más, entonces quiere decir que es menos 759 kilojulios más 630,6 kilojulios. Y eso me da 128 kilojulios por mol. En este caso un mol, porque el carburo de calcio es un mol. Entonces vean que aquí, en este, lo único que hay que tener cuidado, y es nada más eso, no existe ninguna otra forma de plantearlo diferente o más enredado. Es sumar los delta H, formación de los productos por la cantidad de moles que tienen, restarle la sumatoria del delta H de formación de los reactivos, recordando que hay que multiplicarlo por los moles, entonces si se hace eso, se suma. Si se produce más de un mol, se producen 2, hay que dividir entre 2. Se producen 3, hay que dividir entre 3. ¿Tienen alguna duda?
Este es el método directo. Aquí nos dan los deltas H de los productos, los deltas H de los reactivos, y lo que tenemos que hacer es únicamente sumar teniendo el cuidado de respetar los coeficientes, respetar los signos y respetar el orden, que es productos menos reactivos siempre. ¿Okay? El otro método se llama el método indirecto. Y el método indirecto es el que se llama ley de Hess. Entonces, yo espero que con lo que estamos viendo hoy, ya ustedes se encuentren más tranquilos para hacer el examen en lo que es la parte termoquímica. Quiero repetirles de que esto siempre es de una manera metódica, o sea, siempre hay una forma de hacer las cosas, siempre. Entonces, estas son las cosas que ustedes le van a estar preguntando, la forma como ustedes se le pueden estar planteando. No tienen por qué enredarse en que si me dan esto que me hace falta, no. Si le hace falta un dato, es porque entonces quiere decir de que no se usa lo que ustedes están pidiendo. Si a ustedes están utilizando calorimetría y a ustedes no le están dando el calor específico, pero le están dando la capacidad calórica, quiere decir que no necesitan el calor específico. ¿Por qué? Porque el calor se puede calcular como masa por calor específico por el cambio de temperatura, pero también el calor se calcula como capacidad calórica por el cambio de temperatura. ¿Por qué? Porque la capacidad calórica se obtiene sacando la masa por el calor específico. Entonces, eso es para que ustedes traten de no buscar formas de cómo enredarse, sino que precisamente formen la forma de simplificar. Entonces, los cambios de energía, siempre los cambios de energía van a significar calor más trabajo. Si ustedes tienen necesidad de calcular el trabajo se calcula menos P delta V, siempre. Si ustedes necesitan calcular el calor se va a calcular como la masa por el calor específico por el cambio de temperatura. Si ustedes tienen problemas, que son los problemas de la primera ley de la termodinámica, que son esos de delta E, es igual a calor más trabajo, ¿cuál es la complicación que tienen ahí? La complicación que tienen ahí es que ustedes recuerden la convención de signos. Entonces, aquí tienen que recordar los signos. ¿Cuáles son los signos? Que el calor es mayor que cero cuando es endotérmico o absorbe. Que el calor es menor que cero cuando es exotérmico y libera. Que el trabajo es mayor que cero si entra al sistema. El trabajo es menor que cero si sale del sistema. Entonces, lógicamente, cuando ustedes salen problemas de que ustedes lo que le están diciendo, le dan el valor de calor y le dan el valor de trabajo, ustedes cuando van a aplicar la fórmula delta E igual a Q más W, tienen que recordar el signo. Si le están diciendo fue un calor liberado, entonces ustedes lo ponen negativo. Si fue un calor absorbido, lo ponen positivo. Si fue un trabajo hecho sobre el sistema, lo ponen positivo. Si fue un trabajo que el sistema hizo sobre el medio ambiente, lo ponen negativo. Ese es el cuidado que tienen que tener. ¿Okay? Otra forma de lo que ustedes les pueden pedir es el calor liberado o absorbido. Pero para eso le están dando una reacción química, le están dando el delta H y le están dando la cantidad de masa. Entonces, en ese caso, el calor que se calcula por aquí, por el delta H. Entonces, ese calor lo que tenemos que hacer es la masa, pasarla a moles,
Esos moles los multiplicamos por el delta H de la reacción entre los moles que presente esa reacción. Esa es la segunda forma. De calorimetría, calor es igual a masa por calor específico por cambio de temperatura, o calor es capacidad calórica por cambio de temperatura. En forma de problemas. Cuando es una bomba calorimétrica, hay dos opciones de la bomba calorimétrica. Una es que sea volumen constante y otra es que sea presión constante. Nada más se va a evaluar la que es a volumen constante. Entonces, cuando es a volumen constante, puede ser que me den la capacidad calórica del calorímetro más el agua, porque una bomba calorimétrica significa que ustedes van a tener, de acuerdo al dibujo, ustedes van a tener la sustancia, va a tener el agua y entonces va a ocurrir la combustión y el calor que se genera esa combustión la va a absorber el agua o el calorímetro. ¿Sí? Por eso es que hay que tener los dos valores. Si ustedes le dan la capacidad calórica del calorímetro más el agua, pues quiere decir que el calor de combustión solamente va a ser capacidad calórica por el cambio de temperatura. Ahora, si a ustedes le dan la capacidad calórica del calorímetro y le están dando los datos del agua, entonces en ese caso tiene que sacar el calor del calorímetro y el calor del agua. Suma los dos calores y obtienen el calor de combustión. Y ese calor de combustión lo tienen que dividir entre el número de moles de la sustancia para obtener el calor de combustión por mol. ¿Sí? Cuando llegamos al delta H de formación, que puede ser delta H reacción, puede ser delta H combustión, puede ser cualquier delta H, pero es de formación, en ese caso son los productos menos los reactivos. ¿Qué es lo que tienen que recordar? Que es la sumatoria de los calores de formación estándar de los productos. El calor que le dan a uno por la cantidad de moles que hay de esa sustancia de acuerdo a la reacción química. Más la cantidad de moles que le están dando el otro producto por la cantidad de calor de formación de ese producto. Menos la sumatoria del calor de formación de los reactivos, sumando el calor de cada reactivo y multiplicando cada uno de esos por la cantidad de moles de acuerdo a la ecuación. ¿Okay? Una vez que hacen eso, tenemos que llegar y recordar, además, que tienen que tener la tabla de calores de formación, la tabla de termodinámicas que a ustedes les indicaron que las deben tener. ¿Para qué? Si se les está diciendo que las deben tener es porque la van a tener que utilizar. Algún calor de formación tienen que revisarlo. ¿Cuál es el cuidado que deben tener? Es que si ustedes tienen agua, va a aparecer agua sólida, va a aparecer agua líquida y va a aparecer agua gaseosa. Tienen que tomar el valor dependiendo del estado del agua. Igual, van a tener que verlo para alguna otra sustancia, ustedes van a tener que ver cuál es el estado de la materia. Tengan cuidado en eso, porque ustedes ven agua rápidamente, tal vez por querer hacer el examen muy rápido, ven únicamente agua, no se fijan en el estado y van y buscan el calor de combustión, el calor de formación del agua gaseosa cuando era el agua líquida. Lógicamente el resultado no le pasa. Y entonces ahí es donde se vuelven locos porque no les están dando el resultado, a pesar de que ustedes están siguiendo el procedimiento bien. O puede ser que sumaron ese delta H de formación y ustedes no se recordaron, no se dieron cuenta que se están formando dos moles. Se están formando dos dobles, quiere decir que ese delta H de formación que obtuvieron, tienen que dividirlo entre dos porque le están pidiendo por un mol. Entonces, esas son de las cosas que tienen que tener presente. Lo que sigue ahora es la ley de Hess. Pero la ley de Hess, simple y sencillamente es, y ustedes van a obtener el delta H de reacción sumando otras reacciones que deben darle al final la que buscan. Y entonces le pueden dar 2 reacciones, 3 reacciones, 4 reacciones. Entonces, en esta lo que hay que tener cuidado es de saber ordenarlas. Entonces, nosotros habíamos visto que le piden a uno cuál es la cantidad estándar de formación del disulfuro de carbono líquido. Le están pidiendo esta. Y le están dando varias. Entonces, es
carbono más azufre produciendo disulfuro de carbono. En este caso, es 2 azufre rómbico. Y entonces van a tener carbono, grafito, azufre rómbico y el disulfuro de carbono en el estado líquido. Se le están pidiendo calcular el delta H. Si a mí me hubieran dado el delta H de formación de este, el delta H de formación de este y el delta H de formación de este, yo puedo calcular el delta H de la reacción a partir de los delta H de formación estándar. Pero no me están dando eso, sino lo que me van a dar son diferentes reacciones. Pues esas reacciones lo que tengo que hacer es ordenarlas de manera que al ordenar yo obtenga esto que está aquí. Entonces, una de las reacciones dice carbono, no voy a poner los estados para hacerlo más rápido, más oxígeno produciendo CO2. Y dicen que el delta H es menos 393,5. La otra me dicen que el azufre más el oxígeno está produciendo CO2. Y el delta H me dicen que es menos 296,1. Todo es en kilojulios. Después me dicen el disulfuro de carbono más el oxígeno produciendo CO2 más el CO2. Dicen que este delta H es igual a menos 1072. ¿Sí? Pero me están dando estas 3 reacciones. Estas 3 reacciones tengo que ordenarlas de manera que cuando las sumo, tiene que darme eso. El carbono, ¿yo lo necesito del lado izquierdo? Sí. Entonces, esta está bien y además de eso necesito solo un carbono. La segunda, el azufre. ¿Lo necesito de este lado? Sí. Pero necesito 2 azufres. Entonces quiere decir de que esto tengo que multiplicarlo por 2. ¿Por qué? Porque necesito 2 azufres. Pues toda esta tengo que multiplicarla por 2. La última, tengo el disulfuro de carbono del lado de los reactivos y yo necesito el disulfuro de carbono del lado de los reactivos, productos. Entonces quiere decir de que esta que está aquí, yo tengo que multiplicarla por menos 1. Ese menos 1, ¿qué quiere decir? Dele vuelta. Eso es lo que quiere decir. Entonces, la primera yo tengo carbono, carbono, ahí está bien. La segunda tengo azufre, azufre, pero aquí hay un 2, entonces tengo que multiplicarlo por 2. La tercera, el disulfuro de carbono, lo necesito de este lado y lo tengo de este lado. Entonces tengo que multiplicarlo por menos 1 para darle vuelta. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? No, profe. Entonces, ya se los pasé ahí foto, entonces. ¿Qué es lo que decía? La primera la voy a dejar igual. Carbono más oxígeno produciendo dióxido de carbono. Y dice que el delta H es menos 393,5. La segunda dijimos que hay que multiplicarla por 2. Les voy a poner 2S más 2 oxígenos produciendo 2 SO2. Y el delta H va a ser menos 296 multiplicado por 2. A la hora que yo multiplico por 2, tengo que multiplicar por 2 todo.
todos los reactivos, los productos y el delta H. Todo tengo que multiplicarlo por 2. La siguiente, yo dije que tenía que darle vuelta. Entonces, si le doy vuelta, entonces quiere decir que voy a tener CO2 más 2SO2 produciendo S2 más 3 oxígenos y el delta H era menos 1072, pero como le di vuelta, va a ser más 1072. Una vez que hago eso, tengo que sumar. Si está bien, tiene que darme lo que tengo que obtener al final. Este carbono no le pasa nada, entonces queda carbono. Oxígeno, aquí tengo un oxígeno más 2 azufre, más 2 oxígenos, son 3. Y aquí hay 3. Entonces quiere decir que estos 2 oxígenos se cancelan con estos 3 oxígenos. Aquí tengo 2 SO2 y aquí tengo 2 SO2, se cancela. Aquí tengo CO2 y aquí tengo CO2, se cancela. Quiere decir que me quedan más 2 azufres produciendo CS2. Y eso era precisamente lo que quería obtener. Carbono más 2 azufres rómbico produciendo disulfuro de carbono. Y entonces, el caso en esto es que si yo sumo el delta H, entonces, a la hora que sumo 393 menos 296 por 2 y le doy vuelta a la otra, que es 1072, quiere decir que el delta H que obtengo al final es 86,3 kilojoules. La ley de Hess es nada más tener cuidado que tengo que ordenarlas de manera que obtenga al final lo que se necesita. ¿Cuáles son para mí? Las dos que llevan un poquito más de cuidado es esta, que tiene que tener calma para ordenarlas, nada más, y el delta H formación, que tienen que recordar que son productos menos reactivos y multiplicar por la cantidad de sustancias. ¿Cómo lo ven ahora?
Que veamos un último ejemplo de ley de Hess. Dice, calcula la enthalpía estándar de formación de 2 carbono grafito más hidrógeno gas, produciendo C2H2. Primero, ¿qué? Dice, las ecuaciones para cada etapa de los cambios de enthalpía correspondientes son una que dice carbono grafito más oxígeno produciendo CO2, y dicen que esta reacción tiene un delta H igual a menos 393,5. La segunda reacción dice que van a tener hidrógeno más medio oxígeno produciendo agua, y me dice que en este caso el delta H es menos 285,8. Y la tercera me dice que es 2C2H2 etileno más 5 oxígenos produciendo 4CO2 más agua. El delta H de esto es igual a menos 2598. Nuevamente revisamos dónde está lo que necesitamos para ver si tengo que darle vuelta o tengo que multiplicarlo por algo. Entonces vean que en este caso tengo el carbono aquí y yo necesito el carbono aquí. Está del mismo lado. Quiere decir que yo no necesito moverlo. Lo único es que aquí hay un 2. Entonces tengo que poner un 2, un 2, un 2 y multiplicar por 2. Lo dejo en el mismo lado, solo que aquí tiene un 2. Entonces tengo que ponerle un 2 aquí, un 2 aquí, un 2 aquí y multiplico por 2. ¿Sí? La segunda, el hidrógeno lo tengo aquí y el hidrógeno lo tengo aquí. Tengo un hidrógeno y tengo un hidrógeno, no tengo nada que hacerlo, entonces quiere decir que este se queda tal y como está. ¿Sí? El siguiente, tengo el C2H2 aquí y yo lo necesito al lado contrario. Es que tengo que hacer, tengo que darle vuelta a la reacción, pero además de que le doy vuelta, vean que aquí yo tengo 2 y aquí tengo 1. Entonces, primero le doy vuelta, entonces me queda 4CO2 más agua, produciendo 2C2H2 más 5 oxígenos, y el delta H va a ser más 2598,8. Aquí lo que acabo de hacer fue darle vuelta. Entonces, como di vuelta, me voy a eliminar esta que está aquí. Pero a la hora que le di vuelta, me doy cuenta que aquí hay un 2 y debería haber un 1. Pues en este caso, más bien está sobrando, no era como el caso anterior que hacía falta. Entonces, quiere decir, el 4 lo divido entre 2, el 1 lo divido entre 2, el 2 lo divido entre 2 y el 5 lo divido entre 2. Y el 2598 lo divido entre 2. ¿Para qué? Para que entonces esto me va a quedar 2CO2 más un medio de agua más C2H2 más 5 medios de oxígeno. Un delta H que va a ser igual a 1294.
Ok, no. Aquí, porque si ven la reacción original, tiene dos aguas. De 2 entre 2, aquí queda un agua. Eso lo revisan para que vean que lo que he escrito anteriormente decía 4CO2 más 2 aguas. Entonces, una vez que hago eso, pues me vuelvo a esta que está aquí, para que no se me complique. Y entonces ahora sí sumo. Vengo y sumo, entonces tengo 2 CO2 aquí y aquí tengo 2 CO2, los cancelo. Tengo una agua aquí, tengo una agua en el sentido contrario, las cancelo. Tengo 2 más medio, tengo 2.5 oxígenos aquí. Y aquí tengo 5 entre 2, tengo 2.5 oxígenos. Este se cancela con este que está aquí y este. Y entonces al último me va a quedar 2 carbono grafito más hidrógeno produciendo C2H2. Y en este caso el delta H va a ser 393.5 por 2. 285.8 y 1294. El resultado, 221.2 kilojoules. Con esto yo termino. Ahora lo que quisiera es, si algún ejercicio no le quedó claro, lo podemos repetir, no tengo ningún inconveniente. Si hay algunos que quedaron muy claros y quieren retirarse, pues se pueden retirar perfectamente. Y si hay algunos que quieren que les explique algún ejercicio que no entendieron, con todo gusto. No tengo ningún inconveniente. Entonces ustedes me dicen.